Hola, hola, hola. Bien, creo que ya estamos listos para empezar. Bien, bienvenidos a todos a un nuevo live aquí en Split Aces. Bien, vamos a estar viendo el tema de a qué aspiras siendo un jugador de Blackjack. Bien, cada persona, bueno, mientras vamos analizando el tema, vamos a viendo un poco a Expose. Bien, mientras vamos esperando que se estabilice un poco, a esta hora mi internet es una reverenda basura. Disculpen por ello. Pero bien, entonces vamos viendo a Expo. Bueno, tengo que cambiar el internet urgente, ¿no? Tengo que cambiar el internet. Está que se lagea mucho. Bueno, como les decía, vamos a ver hacia dónde uno debe aspirar, ¿no? ¿Qué es lo que le conviene a cada uno? Porque cada persona es distinta, cada persona tiene metas diferentes. Bien, entonces vamos a ver los pros y contras antes ya de aprender el tema como tal. Bien, vamos a ver ya el tema como tal. Bien, entonces mientras vemos a Expose jugando, les voy comentando ya. Entonces, en todas las sesiones que he estado realizando, hemos estado viendo, ¿no? Por ejemplo, el tema base, el primero es el House Edge, como saben. Hay que analizar bien a qué tipo de juego vamos a entrar. Porque si la desventaja, o sea, si hay malas reglas del Blackjack, si son muy desfavorables, créanme que ni siquiera vale la pena intentarlo. Ser un jugador avanzado con esas condiciones. Es por eso que en el Blackjack Online es imposible contar cartas o ser un jugador avanzado. Las reglas simplemente son muy malas. Del mismo modo, ya como adelantándoles un poco sobre el tema del conteo real, el tema del deck penetration en el Blackjack Online es una reverenda basura. Bien, ¿por qué es una reverenda basura? Porque bueno, el zapato lo cortan a la mitad. Ya cuando entremos al tema del conteo real, vamos a ver cómo eso afecta. Bien, entonces, en la primera sesión vimos el House Edge, cómo están diseñadas las reglas del juego. Y bueno, tenemos que seleccionar bien la mesa de Blackjack a la que vamos a ir. Ok, luego en el tema 2 vimos el tema de la varianza, que si bien hay manos que parecen ganadoras, que parecen imbatibles, bueno, no son del todo imbatibles porque va a haber momentos en que vas a perder aun cuando tienes la ventaja y como buen jugador tienes que manejar eso. Bien, no puedes simplemente dejarte llevar por las emociones y tomar decisiones incorrectas. Bien, en el tema 3 ya vimos un poquito más el tema de los mitos, ¿no? Como que un jugador avanzado, bueno, si alguien aprende a contar cartas, piensa que ya eh, se va a hacer millonario de la noche a la mañana, ¿no? Y así no es. No es realmente así. También el tema de cuáles son las creencias que ustedes se van a encontrar en la mesa de Blackjack. No van a ir a jugar solos, por lo general van a haber otras personas y ustedes van a tener que tratar, bueno, van a tener que lidiar con eso, con la creencia de otras personas que, bueno, tienen más tiempo jugando que ustedes, no jugando perfecto ni siendo ganadores, o sea, simplemente jugando, jugando porque son gamblers, ¿no? Es por eso que el tema de los mitos ya les devele cuáles son los principales problemas, ¿no? De que la gente cree, cuando verdaderamente no debería ser así. Bien, entonces vamos a ver, esperar un poquito más.
Porque en sí el tema de hoy es algo corto. A diferencia de los otros temas que sí se vio un tema más teórico, más matemático. Eh, el día de hoy sí vamos a tocar ya temas bien puntuales sobre perfil de jugador, hacia lo que uno quiere, bueno, hacia lo que uno quiere llegar. Bueno, porque la estrategia está ahí. La estrategia está ahí y ya depende de uno. Ya depende de uno para qué lo quiere utilizar. Simplemente. Si lo quieres usar para divertirte, para ganar dinero a tiempo parcial, a tiempo completo, como una inversión, al fin y al cabo este es simplemente una herramienta. Pobre Expo. Esa es la vida de un gambler y por eso yo prefiero que la gente no sea gambler, la verdad. La vida de un gambler es terrible. No es nada bonito. Es terrible ser un gambler. Pobre Expose. Pero el tema es también qué tanto se le puede creer, ¿no? ¿Qué tanto se le puede creer? ¿Será su dinero realmente? ¿Qué creen ustedes? Opinión personal. Bien. Bien. Mientras tanto, a ver, quiero que el live sea un poquito más largo. Disculpen por ello, si les incomoda. Vamos a analizar un poquito cómo van las manos. ¡Auch! Rayos. La vida de un gambler. La vida de un gambler. Simplemente la vida de un gambler. Bueno, Spawn sí es un jugador decente, ¿no? Hasta diría que es... Pobre Expose, rayos. Bueno, pobres gamblers. Los que están metidos en eso. Bien, veamos un poquito más. Ya, en el Blackjack Online van a ver todo tipo de basura. Lo más increíble va a pasar. La verdad, en el Blackjack Online... ahora que vamos a hacer el tema de las prácticas en el Blackjack Online, van a ver las manos increíbles que se arman. Que de verdad a veces a uno le hace pensar que las cartas están están arregladas. Pero como ven, es increíblemente difícil ganarle al dealer en Blackjack Online. ¿Qué tan probable es? No es tan probable que ellos siempre tengan buenas manos, pero de alguna manera siempre lo tienen. Por eso el casino online es lo peor. Le sacó 21 debajo de la manga. Bueno, yo... rayos. Entendible porque está así. Pero bien, ya, entremos al tema. Wow, rompió el micrófono. Entremos al tema entonces. Vayamos de lleno. Miren, como ven, les digo, es un tema el día de hoy bastante corto. Pero es importante, es muy importante porque les va a ayudar a determinar qué quieren lograr. Cuáles son los pros y contras a lo que ustedes van a aspirar. Bien. Cualquier duda que tengan, déjenmelo en los comentarios. Yo les voy a responder cuando... bueno, cuando vea las dudas, ¿no? O también me pueden estar... ¿cómo decirlo? Me pueden estar escribiendo en los clips de TikTok que pongo. Bien. Entonces vamos para allá. Ya entrando en materia. Bien, como les digo, si tienen alguna consulta, déjenme nomás. El video va a estar grabado. Bien, disculpen por eso, mi internet es una real basura. Voy a tener que cambiar próximamente de servidor. Pero bien, entonces entremos a materia. Como les digo, hay tres tipos de juego, de jugadores a lo que ustedes pueden aspirar. El más básico, ser un gambler. Jugar porque tienes algún problema, es que los que tienen problemas de juego, bueno, se les dice gamblers. Gamblers, gambling, apostar constantemente.
bueno, el contenido les llega, también les va a ayudar a ese tipo de personas. Pero lo ideal es no ser un gambler. Bien. El otro, ser un jugador a tiempo parcial. Ese es mi caso. Yo juego a tiempo parcial. Y también van a ver los pros y contras. Y también si uno quisiera ser un jugador a tiempo completo, ¿no? Esto está muy de moda en Estados Unidos. Creo que esta es la época de apogeo donde se han presentado muchos contadores de cartas. Bien, no hay mejor momento porque la información está por todos lados. Sin embargo, en internet he estado buscando y no hay una información precisa, ¿no? Un paso a paso. Te mandan todo el sistema, sí, pero no te dicen para qué sirve cada cosa o primero tienes que hacer esto, luego lo otro. No, o sea, en internet vas a encontrar que te mandan este es el sistema de contar cartas, ya, y tú te las arreglas, mi amigo. Te las arreglas, ¿no? No te explican cómo es el sistema completo. Pero bien, entonces para eso estoy yo, para explicar por qué se aplica cada cosa. Bien, entonces ya el live creo que se va a acabar en 15 minutos. Arranquemos. Si tú quieres ser un gambler, ¿a qué te recomiendo que aspires? Únicamente a aprender estrategia básica. Lo único. Va a ser lo suficiente para que veas resultados al corto plazo. Porque los gamblers, a diferencia de nosotros, ellos buscan resultados al corto plazo. Por eso los gamblers juegan ruleta, juegan baccarat, juegan slots. Porque a ellos les importa la dopamina de ese momento. Quieren ganar un premio grande, inmediato y ser felices. Bien, nosotros no es así. Nosotros en nuestro caso apuntamos al largo plazo. Como si... Bien, entonces continuando. Disculpen nuevamente por el internet. Bueno, si uno quiere ser un gambler, ¿cuáles son los pros de aprender estrategia básica? Aquí lo pueden ver. Solo tienes que aprender una cosa, la estrategia básica. Con eso es suficiente, la verdad. ¿Qué otra ventaja tienes? Bueno, si te dedicas más al blackjack con la estrategia básica vas a poder ganar puntos, promociones dentro del casino. Ojo, esto es para casinos presenciales. Yo les recomiendo casinos presenciales porque en online las condiciones son terribles. Hasta con la estrategia básica me parece que en online la desventaja es como del 0.7%, imagínense. Bien, por eso, eviten el casino online a como dé lugar. De mismo modo eviten las side bets y... Bueno, las side bets, como Expose lo hace. Bueno, Expose juega side bets, o sea, su desventaja es mucho mayor todavía. Cuando entremos al tema de estrategia básica vamos a ver cómo afectan las side bets también. Pero bien, entonces, si eres un gambler, como pro, te aprendes solamente una cosa, la estrategia básica. Aprovecha en jugar blackjack y ganar promociones, puntos, ¿no? En los casinos es común que por cierta cantidad de puntos te den dinero. Bien. Del mismo modo, también otro pro para siendo un gambler, a la larga vas a perder el menor dinero posible. Como hemos visto, si eres un jugador avanzado de blackjack, y bueno, si tienes estrategia básica, la ventaja del casino es mínima. El house edge es solo de 0.5%. Haciendo un cálculo rápido, no es una desventaja tan grande como en otros juegos. Bien. O sea, te conviene entonces aprender la estrategia básica y jugar blackjack. Es el único juego, como le he dicho anteriormente. Este es el único juego. Otros juegos no son vencibles, señores. Señores y señoritas, o señoras, las que lleguen a ver. Pero ¿cuál es el contra? Bueno, el contra, aún con la estrategia básica estás en un sistema perdedor. Esa es la contra que se tiene. La estrategia básica por sí sola no basta para derrotar al juego. Del mismo modo, un gambler, como está acostumbrado a esto de la dopamina, le va a ser difícil adaptarse y seguir la estrategia básica perfecta. Porque los gamblers tienen sus propias estrategias o sus propios sistemas, ¿no? Ejemplo, doblar. He visto gente en la mesa que doblaba 12 contra 5, 12 contra 7. Temas así, gamblers, ¿ah? Le salía a veces, sí, pero claro, a la larga pierden, ¿no? A la larga pierden, porque es una decisión terrible. Pero bueno, los gamblers son así. Es difícil, imagínense una persona que quiere recibir la dopamina, le es difícil. Porque cuando juegas estrategia básica eres como un robot. Ya todas las decisiones están analizadas, tú solo tienes que seguirlas, no tienes que hacer más.
Bien, entonces, si quieres ser un gambler, si aspiras, bueno, si eres un gambler, nadie es que quieres aspirar a ser un gambler. Si eres un gambler, estos son los pros y estos son los contras de jugar Blackjack avanzado hasta este nivel, ¿no? Con estrategia básica. También no recomiendo mucho, no les recomiendo mucho el tema de, bueno, de adecuarse a un sistema. Bien, entonces, vamos a continuar. Bien, entonces para los gamblers ya está fijo. Ahora, el tema es ahora el tema de jugador a tiempo parcial. Ya que así voy a tocar un poquito más a fondo. Como jugador a tiempo parcial, tenemos temas interesantes aquí. Los pros, o sea, lo que nos conviene siendo jugadores a tiempo parcial, es que mientras vamos jugando podemos ir puliendo nuestras habilidades. Bien, no estamos, digamos, apurados por seguir algún resultado al corto plazo. Nosotros apuntamos, como les digo, a largo plazo, pero entonces seguimos, cada sesión que llevemos tenemos que estar siguiéndola, ¿no? Una y otra vez. Seguir puliendo la habilidad. También del mismo modo, al jugar a tiempo parcial es jugar una vez por semana. Una o dos veces por semana. Recomendable en casinos diferentes. Para que no seas reconocido fácilmente. Bien, para que seas un tipo olvidable. Bueno, entonces, claro, si juegas una o dos veces por semana, eres olvidable para los casinos. Y no te van a recordar mucho, la verdad. Del mismo modo, otro de los pros es... Bien, entonces como les digo, al casino le importa únicamente saber si juegas bien el juego y cómo vas moviendo las apuestas. Si te detectan que eres un jugador avanzado, vas a tener una probabilidad muy alta de que te retiren del casino y ya no seas bienvenido ahí. Por eso es importante ser olvidable. Es una habilidad que se tiene que desarrollar. Bien, del mismo modo, ¿cuál es otro pro de ser olvidable? Bueno, tienes que entender que va a haber situaciones donde vas a perder y psicológicamente golpea y mucho. A mí me ha pasado que cuando juegas con la ventaja y pierdes, porque va a haber situaciones que pierdas, inevitablemente vas a perder, golpea duro. Golpea duro, de verdad, psicológicamente pega. Porque, porque es como que decir que tú haces todo bien, tú haces todo perfecto, pero aún así pierdes. Y es duro psicológicamente, te golpea el ánimo, te golpea no solamente el ánimo, también el bolsillo, ¿no? Tu banca. Te golpea esos, se les llama swing negativos a esas situaciones. Cuando pierdes, aún jugando perfecto, aún jugando con la ventaja, pierdes, es difícil manejarlo. Pero a tiempo parcial, una vez por semana, dos veces por semana, vas a tener un mayor manejo de este estrés, ¿no? Por primeras veces te estresa duro. Después ya te vas acostumbrando, pero las primeras sesiones sí te estresan bastante. Bien, del mismo modo, entonces otro de los pros que tenemos es vas a sacar el mayor provecho. Como les digo, ustedes van a ver la ganancia a lo largo. Y yo les recomiendo ser jugadores a tiempo parcial porque, o sea, esto les puede durar para toda la vida. Si ustedes mantienen un juego cauteloso, ¿no? Y siempre juegan con la ventaja, o sea, ustedes pueden jugar toda la vida, ¿no? Y van a ver que a lo largo de los años su banca va a ir subiendo, ¿no? Y mientras su banca va subiendo, ustedes ya pueden hacer bet spreads un poquito más agresivos, pero manteniendo la cautela. Bien, entonces van a estar generando más dinero en las mesas de Blackjack. Bien. ¿Cuál es el contra, sin embargo, de ser un jugador a tiempo parcial? De ir a una o dos veces por semana. Bien, que precisamente vas a tener o vas a tomarte más tiempo. Te vas a tomar más tiempo en generar ganancias. Porque no es que de la noche a la mañana vas a ganar, ¿no? O sea, es todo un sistema y hay que hacerlo bien, paso a paso, con calma. Pero claro, los resultados se te van a tardar un poco más.
Miren, yo vi mis ganancias recién a los 2 meses. Y eso que los 2 primeros meses jugaba como 3 veces a la semana, algo así. Bien, pero también tengo que admitir que en los primeros meses no jugaba perfecto. Jugaba, digamos, al 80% de lo que debería jugar. No jugaba perfecto en todo. Tal vez en otras sesiones comparta mis experiencias, pero bien. Entonces te va a llevar más tiempo generar ganancias si eres un jugador a tiempo parcial. Del mismo modo, vas a tener un bet spread más conservador. Ejemplo, supongamos que tú juegas Blackjack $10, ¿ya? La ronda. Como estás jugando a tiempo parcial, probablemente tu apuesta máxima sea solamente de $30. El triple. O a lo mucho $40. Bueno, esto se calcula. ¿Ya? Pero claro, como tienes un bet spread más pequeño, se te hace. Se te va, vas a tener que estar más tiempo en las mesas para ver esas ganancias. Sin embargo, esto tiene un pro, que tu Risk of Ruin es bajo. ¿Qué es el Risk of Ruin? Hay una probabilidad mínima, pero la hay, de perder toda tu banca. Y esto se maneja precisamente bajándole el bet spread y jugando perfecto y evitando jugar cuentas negativas. Bien, en el sistema, ya en las partes finales les voy a decir todo lo que tienen que hacer para reducir el riesgo ruin. El riesgo ruin es una probabilidad real que existe. Bien, ningún jugador de blackjack, ningún jugador de póker también inclusive, se escapa de esto del riesgo ruin. Porque hay una probabilidad mínima, pero la hay, de que puedan perder toda su banca. Bien, pero esto se maneja. Esto lo podemos bajar hasta el 1 o al 0.8% se le puede bajar. Bien, lo peligroso es que si tú jugaras con un Risk of Ruin, digamos, del 40%, 50%, ya ese es un 50-50, o sea, te puedes ir al tacho si juegas mal. Este del Risk of Ruin lo vamos a ver ya en tema de sistema. Bien, entonces, como les digo, estos son los beneficios y contras de ser un jugador a tiempo parcial. Bien, si tienen alguna duda, vayan... Bueno, me la escriben. Bueno, tal vez me haya olvidado algo también. No, no creo, eso es todo. Esos son los pros y contras. Ahora vamos a ver. Pero señores Playdays, este sistema es muy bueno. Yo he visto que en Estados Unidos es un boom, ¿no? La gente gana mucho dinero, he visto en internet. Sí, sí, sí. ¿Existe esa gente que cuenta cartas a nivel profesional a tiempo completo? Sí, sí la hay. Hay mucho contenido en internet de ellos. Sin embargo, hay que adaptarnos bien a cuál es la realidad de la región. ¿En tu región hay muchos casinos? ¿En tu región los casinos que has visto tienen blackjack? Si no tienen blackjack, ¿a qué puedes aspirar? ¿Mm? Si no hay casinos, ¿dónde puedes jugar? Ya sabemos que el blackjack online está tachado, ya. No se cuenta cartas en blackjack online. Es inviable, es imposible. No, imposible no, es inviable. De verdad, se pierde mucho en el Blackjack Online. Bien. Entonces, si en Estados Unidos se puede hacer a tiempo completo, ¿por qué aquí no? Bueno, no hay muchos casinos. Depende de tu región. En mi región no hay muchos casinos que ofrezcan un buen juego de Blackjack. Porque hay casinos también que te ofrecen Blackjack con la máquina mezcladora. Ya ahí no funciona el jugar avanzado. Esto también lo voy a tocar más adelante. Hay casinos donde sí se puede jugar avanzado y hay casinos que no. Y en mi zona hay muchos casinos que usan estas máquinas mezcladoras que hacen imposible el juego avanzado. Bien, entonces si tú quieres igual de todas maneras aspirar a un juego profesional, vamos a decir, tiempo completo y ya ser un profesional, ¿cuáles son los pros y cuáles son los contras? Bueno, los pros, vas a tener las ganancias a menor tiempo, eso sí. ¿Por qué tienen mayor ganancia a menor tiempo? Bueno, porque su bet spread es mucho más agresivo. Tomando como ejemplo anterior, si como jugador parcial juegas 10 normalmente y cuando tienes la ventaja apuestas 40, ya como jugador avanzado, como ya estás apostando más dinero, tienes una banca más grande, probablemente tu apuesta mínima sea 10 y tu apuesta máxima sea 100. Claro, bien, ahí es donde está la ganancia, ¿no? Basta que gane, que tenga buenas sesiones
en unas 100 horas de jugando ya tranquilamente puede estar mucho dinero arriba, la verdad. Pero también, como contra, tienes un risk of ruin más alto. Porque si apuestas más, también el risk of ruin se eleva. Pero los profesionales lo controlan bien esto. Por eso, para bajar el risk of ruin, también tienes que tener una banca más grande. Bien, tal vez esté hablando de temas que no estén mucho en noción. Pero todo esto yo lo voy a estar explicando paso a paso. Bien. Pero entonces, si juegas a tiempo completo, claro, vas a tener más ganancia. Del mismo modo, tu bankroll va a ir creciendo mucho. Va a ir creciendo mucho el bankroll precisamente por el tema de que estás ganando más. Bien. Expose. Expose es un gambler. Los gamblers, cuando vayan a las mesas y cuando celebran, son de verdad un espectáculo. Bien. Pero ¿cuáles son los contras de ser un jugador avanzado? No es muy difícil de saberlo, ¿no? Eso está mucho en Hollywood y en las películas. La probabilidad de que te atrapen es mayor. ¿Por qué? Porque precisamente por eso, si juegas a tiempo completo, es probable que vayas a los casinos muchos días seguidos, ¿no? Y basta que el pit boss, ¿no? El pit boss o la vigilancia analice tu juego y digan, este es un buen jugador, está jugando bien, está moviendo mucho dinero en ciertas circunstancias, es un jugador avanzado, por favor retírenlo del casino. Y ya, la probabilidad de que te atrapen es mayor. Bien, y si no tienes muchos casinos en tu región y ya te vetan de uno, bueno, ya va a ser difícil que te sigas dedicando, ¿no? Porque no vas a tener otros lugares. Bien. Del mismo modo, el riesgo ruin es mayor, sí es mayor, pero también se puede manejar. El riesgo ruin de los profesionales es de 2%, pero claro, ellos son profesionales y tienen una banca inmensa, hablamos de $50,000, $60,000. Bien. ¿Es manejable el risk of ruin? Sí, no hay que temerle. Bien, también nosotros como jugadores a tiempo parcial, o los que quieran ser jugadores a tiempo parcial, van a tener un risk of ruin, pero hay que saber manejarlo. Hay muchas medidas que se tienen que tomar para bajar este riesgo y no perder tu banca. Pero lo primero, sí, recuerden, tienen que jugar perfecto. Si no juegan perfecto, ya su risk of ruin sube increíblemente. Y bien, también hay un tema importante. Cuando eres un jugador avanzado, bueno, ya terminó el video de Expose, ahí nomás lo dejamos. Bueno, cuando eres un jugador avanzado, como les digo, va a haber situaciones donde pierdas. Inevitablemente vas a perder. No hay un jugador avanzado que gane todas sus rondas. ¿No? Tal vez Hollywood o las series nos hayan dicho que sí existe, pero no existe. No existen jugadores avanzados que ganen todo. Y cuando pierdes, y pierdes siendo profesional, no me imagino. A mí como jugador en tiempo parcial, cuando pierdo aún me duele todavía. Te molesta, te desconcentra un poco. Imagínense a jugar a tiempo completo, ¿no? Arriesgando montos más altos. Vayan a ver Vayan a ver en video en YouTube a buenos contadores. Por ejemplo, Steve Bridges sí te muestra las derrotas y que le afecta, bueno, le afecta y mucho. Y eso que él juega con bankroll de equipo. O sea, su banca es de todo un conjunto de personas, es un equipo. Pero igual afecta cuando pierde $14,000, $20,000. Le afecta, ¿por qué te afecta? Es como, les digo, van a jugar perfecto y aún así van a perder. Nosotros como jugadores avanzados solamente tenemos el 55% de victorias, entre 52 a 55. Ven que va a haber muchas manos que vamos a perder, aun cuando jugamos perfecto. Es que van a ver. Y si no manejas bien esto, si te afecta rápido la psicología, vas a tomar decisiones incorrectas. Y es duro, la verdad es duro. Por eso también no es, no es para todo el mundo ser un jugador avanzado. Pega mucho perder. Perder pega mucho. Pero en el largo plazo es bonito ver tus ganancias. Es toda una experiencia, la verdad. He tenido días maravillosos donde reventé al casino. Le saqué $1,000 en una noche. Pero también he tenido días malos. O como me pasó hace ya 2 meses, que tuve 3 días de varianza horrible. Por más que jugaba perfecto, perdía. ¿Cuánto habré perdido? Unos $700.
Pero bueno, es parte de las matemáticas, no siempre voy a ganar todo, ¿no? En algún momento tenía que venir ese downswing. Pero bien, en el gráfico sí se puede todavía ganar. A nosotros nos conviene jugar el mayor tiempo posible. No tenemos que apurarnos. Hay una frase muy buena que dice Colin de Blackjack Apprenticeship, que es jugar avanzado es un maratón, no es una carrera de velocidad. Si estás concentrado en el resultado al corto plazo, esto no es para ti. Tienes que aspirar al largo plazo. Bien, entonces continuando. Los golpes psicológicos son más duros si juegas a tiempo completo. Como les digo, a tiempo parcial, 1 o 2 semanas puedes manejarlo, ¿no? Tienes un día horrible, bueno, sigues practicando, te levantas y la otra semana vuelves. Pero acá sí, ya no me imagino, digamos, perder y al día siguiente volver a ir. Debe ser horrible. Bien, del mismo modo, el tema de jugar a tiempo completo es que tienes que estar llevando mucho efectivo. Inclusive a jugar a tiempo parcial llevas efectivo, pero como tu BD spread es más conservador, no llevas tanto dinero en efectivo, ¿no? Si vieran cómo los jugadores en Estados Unidos llevan su dinero, llevan maletas de dinero, porque necesitan efectivo para jugar. Y tal vez haya otro tema que no le he puesto ahorita, pero por lo general los que juegan a tiempo completo, los que juegan a tiempo completo ya se dedican a eso, o sea, su vida depende de eso. Es como su trabajo, vamos a decirlo así. Bien, su trabajo es ese. Entonces, como jugador a tiempo profesional, a tiempo completo, tienes que considerar esos puntos, ¿no? Entonces, veamos. Tienes estos tres. Tienes estas tres alternativas. Bien, el sistema funciona. Agradezcámosle a Edward Thor por eso. Depende ya de ti qué buscas. ¿Quieres resultados al corto tiempo? Bueno, entonces te conviene ser un jugador a tiempo completo. ¿Quieres resultados, digamos, lo más pagable a lo largo de los años? Te conviene jugar a tiempo parcial. No quieres aprender el sistema, te parece muy difícil. Bueno, aprende la estrategia básica, sé un gambler y trata de buscar beneficio de otras cosas, porque en el juego no lo vas a poder derrotar. Pero tal vez al casino le puedes estar sacando promociones, dinero, ¿no? Porque al fin y al cabo va a ser dinero que tú vas a estar poniendo en las mesas y eso se traduce en puntos en casino. Ejemplo, alguna promoción, algún sorteo que puedas ganar. Puede ser bienvenido, ¿no? Si eres un gambler. Y bien, eso sería lo único que falta acotar, ¿no? Ya para aprender el sistema. Como les digo, ya les mostré la desventaja de las reglas, pero todo tiene un porqué. Ya a modo de ya cerrar, vamos a poner el porqué de las cosas, ¿no? Ah, no, y acá hay unas manos interesantes que van a tener que lidiar. Y esto está bueno, arraigado, no, tiene relación con el tema del impacto psicológico. Bien, eh, vamos a poner aquí. ¿Recuerdan cuáles eran los 4 pilares? Vamos a poner acá. Pilares del sistema ganador. En sí son 5 pilares. El quinto pilar sí lo quiero guardar para ya la gente. Bueno, la gente que se dedique. Porque a mí lo que yo menos quisiera es darles la información a alguien que esa persona crea que ya es bueno y se vaya al casino con sus ahorros o temas así. No, no me gustaría sentirme así mandando a una persona que no está preparada para seguir este sistema. Ah, ya les voy a dar mi recomendación también. Cuando ya abarquemos el tema de la banca, una pregunta, ¿cuándo es el próximo live? Amigo Samir, ¿qué tal? La verdad estoy viendo, creo que una vez lo mencioné a ti o a otro seguidor, que, o sea, yo juego, pero también hago otras cosas, ¿no? Por eso también juego a tiempo parcial. Tengo otras cosas, pero tal vez el próximo live lo haga ya la otra semana y ya vamos a arrancar con el tema del sistema. Bueno, el sistema no, el primer pilar es la estrategia básica.
Si te puedes dar cuenta aquí en la tabla de la... Bueno, en la tabla de la derecha que pongo, aquí está la tabla de estrategia básica. Y esto se tiene que memorizar. Tal vez parezca algo desafiante, pero tiene que ser memorizado. Yo les voy a enseñar a cómo memorizarlo, cómo lo memoricé yo. Y esto en un fin de semana lo pueden aprender. Bien, el próximo live va a ir de eso, de también ver cómo errores de estrategia básica, cómo te cuestan dinero. Bien, eso va a ser analizado. Pero sí, debe ser la otra semana o 2 semanas. Pero igual, estoy subiendo el contenido bueno, a mi TikTok, ¿no? Me gustaría hacer lives en TikTok, pero no tengo seguidores. Acá en YouTube mi internet no es muy bueno, como seguramente has podido ver. Ha habido cortes en algunos momentos, pero por suerte ahorita está fluido. Bien, si tienes alguna otra duda, simplemente me la dices, ¿no? Aprovecha que todavía estamos en directo. Bien, entonces la información es para todos. ¿En dónde me quedé? Ah, sí, en los pilares. Como saben, los son 5 pilares. Ya, pero los 4 que prefiero que perfeccionen es estrategia básica. Y ahorita les voy a explicar. Esto también lo voy a subir a mi TikTok porque es un tema importante. Conteo de cartas. Conteo real. Y espera. El quinto ya al final, porque si no se van a ir por el quinto y van a obviar los otros 4. Que los 4 son lo primordial, lo principal. Bien, entonces, aquí les va. ¿Por qué son 4 pilares y para qué sirve cada uno? Bien. ¿Para qué sirve la estrategia básica? Con esto sabes cómo jugar cada mano. Con la estrategia básica vas a saber qué decisión tienes que tomar a cualquier combinación que se te presente en la mesa. Por ejemplo, ¿qué haces par de 10 contra 9? Sencillo, no necesitas saber mucho, ¿no? Te plantas. Pero ¿qué haces 15 contra 9? Tienes que pedir. ¿Qué haces A2 contra 6? Doblas. ¿Y A2 contra 4 no se dobla? ¿Por qué? Ya, A2 contra 4 no se dobla, se pide. Pero digamos te dan otro 2 y tienes un total de A4 contra 4. ¿Qué haces? Tienes un 15 suave. ¿Sigues pidiendo? ¿Te plantas? ¿Qué haces? Bien, la estrategia básica nos dice qué hacer ante cada situación que nos encontremos en la mesa, por eso es importante. Si tú sabes qué decisión matemáticamente correcta es la que tienes que tomar, de verdad van a ver los resultados a corto plazo. Al menos si manejas la estrategia básica vas a ver resultados a corto plazo. Bien, es por eso que es importante saberlo porque es el primer pilar. Vas a jugar bien cada combinación. La estrategia básica sirve para esto. Jugar bien cada combinación en el blackjack. Para esto sirve la estrategia básica. Por eso es el pilar 1. ¿Para qué te sirve el conteo de cartas? Y bueno, también hay, como les mencioné, hay diferentes sistemas. El conteo de cartas te sirve, bueno, tal vez valga la redundancia, ¿no? Vamos a saber cuántas cartas buenas quedan en el zapato. O sea, a diferencia de otros juegos, este es el único juego derrotable. ¿Pero por qué es derrotable? Porque aquí el pasado sí afecta el juego. No es como en la ruleta, no es como en el baccarat, no es como en los slots. En la ruleta cada suceso es impredecible. No existe eso de que, supongamos ya, tú apuestas al 8 y sale el 6 y ese es un patrón de la vida. No. Eso es lo que los casinos te hacen creer a ti, poniéndote esa tablita de historial de números en la ruleta, porque te quieren hacer creer que hay alguna relación en los números que van saliendo. O sea, es un truco psicológico, ¿no? Por ejemplo, digamos, salió el 4, ¿ya? Y después salió el 0. Ah, ya, si se presenta esa situación de nuevo, tú vas a apostar mucho al 0. Pero no, es una situación independiente, no tiene nada que ver con el pasado. Claro, raras veces este patrón se repite, raras veces,
Pero claro, al jugador le hacen creer eso, ¿no? Que puede predecir el futuro, que hay algún patrón. Y no es así. A diferencia del blackjack. Supongamos que tú estás jugando y te sale un as de corazones. Ya, ese as de corazones ya no vuelve a jugar en tu baraja hasta el final del zapato. Y ahí la condición ya cambia. Bien, ahí la condición del juego cambia. Ese as ya no vuelve. Claro, va a haber otro as de otra baraja, pero ese as en concreto ya no vuelve. Entonces, ¿para qué nos sirve el conteo de cartas? Vamos a ir viendo qué cartas están saliendo. Las cartas que nos benefician a los jugadores son las cartas altas del sistema Hilo. ¿Cuáles son? El 10, el Jack, la reina, Queen, y el rey y el as. Esas 5 cartas nos benefician. ¿Por qué? Porque si nos dan estas cartas, nos aproximamos más a 21 o a 20, que son buenas manos. Y del mismo modo, es más probable que nos den los blackjacks. A diferencia del dealer, si a ti te dan blackjack, te pagan 3-2. Si apuestas $10, te pagan 15 por tener blackjack. En cambio, si el dealer tiene blackjack, solamente se lleva a tus $10. Tú no le pagas nada más. ¿Ven? Es por eso que nos importa saber cuántas cartas buenas quedan. Para eso es el conteo. Ahora, ¿cuáles son las cartas negativas? Las cartas negativas que afecta al jugador y beneficia al dealer o al casino son el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Pero, Split Aces, ¿por qué beneficia al casino esas cartas y no a nosotros? Bueno, si quedan más cartas pequeñas en la baraja, es menos probable que el dealer vuele. Y cuando jueguen Blackjack, y esto pasa mucho en el Blackjack Online, si hay muchas cartas pequeñas, el dealer, créanme, el dealer no va a volar. Así tenga un 5 de carta inicial, no vuela. Ahí, cuando vean 21 o 20 o manos increíbles donde el dealer no vuela con 5 o 6 cartas, lo más probable es que la cuenta haya estado muy negativa. Y es por eso que los dealers te arman esas manos de miércoles. Te arman 21 con 7 cartas, 8 cartas. Yo he visto un 21 bien loco de 7 cartas. Claro, obviamente yo no jugué en la mesa, yo tuve que estar ahí viendo, ¿no? Esperando una buena cuenta. Pero lo veía, cómo a los otros jugadores les ganaba. Y era una patada en la ingle, vamos a decirlo. De verdad, es terrible. Pero cuando el dealer te hace eso, tenlo por seguro que lo más probable es que la cuenta esté en la miércoles, esté negativa. Que solo quedan cartas pequeñas. Y por eso le beneficia al dealer. No vuela y te arma mejores manos. A ti te perjudica. Ya tienes menos probabilidad de sacar blackjack y te da manos, pues, 12, 13, 14, ¿no? Que son manos difíciles de jugar. Sobre todo si eres un gambler. Si no sabes qué hacer, esas manos son brutales. Bien. Para eso sirve entonces el conteo de cartas. Y ahora, ¿para qué sirve el conteo real, Split Aces? Ya me has explicado para qué sirve la estrategia básica. Ya me has explicado para qué sirve el conteo de cartas. ¿Para qué sirve el conteo real? Bueno, de acuerdo al libro de Beat the Dealer de Edward Thorp, y que muchos jugadores avanzados ya lo toman como ley. Porque es verdad, con el conteo real sabemos el porcentaje de ventaja. Sabemos el porcentaje de ventaja, tanto del casino como de nosotros. Aquí voy a poner. Por cada True One, que es un conteo real, la ventaja del jugador sube 0.5%. Por eso es importante el conteo. El conteo se saca con el running count, que es el conteo de cartas. Vamos a suponer que tienes un, no sé, más 6, ¿ya? Un más 6. Ahí cuando veamos el highlight ya lo voy a explicar cómo se saca esto. Supongamos que tienes un más 6 y te quedan 6 barajas, ¿ya? 6 barajas en el juego. Barajas igual 6. ¿Cuánto es el true count? Es la división. Running count entre numbers of decks que quedan. El true count es 1. ¿Qué quiere decir este 1 de true count o 1 real? Que nuestra ventaja aumentó 0.5%. Entonces supongamos, si tu juego de blackjack que analizamos en el primer caso, que tuvimos las ventajas del 0.5%, intrínseco del propio juego, si tú le quitas esto, en un True One, ¿para quién es la ventaja? Para nadie. 0. No hay ventaja para nadie. Pero si la cuenta sube a un 12,
ya tu true count no es más 1. Tu true count es más 2. Y aquí tu porcentaje sube un 1%. Entonces la ventaja que el porcentaje que antes era negativo ahora es positivo. Ahora tú eres el que tiene la ventaja. Bien, tú tienes la ventaja. Ya determinaste. Sabes que tienes la ventaja. ¿Y qué haces cuando tienes la ventaja? Apuestas más. Pero apuestas de acorde a la ventaja que tienes. Un 0.5 no es mucho. Tal vez acaso simplemente dobles la apuesta que hacías. O le aumentes el 50% de las cosas a la apuesta que hacías. El tema del bet spread es un arte, la verdad. Porque ahí es donde tú sacas, bueno, tengo cierta banca, ¿qué tanto quiero ganar? ¿Cuánto no quiero arriesgar, no? Porque como les digo, hay un risk of ruin presente en el juego. Este es un arte y esto va de acorde a todo esto. Todo está ligado, todo está ligado. ¿Ya? Entonces en un true tienes esto. Pero supongamos que la cuenta subió más. Está en más 18. Ya tienes un 1.5%. Tu ventaja ya es de 1%. Acá probablemente quieras apostar el triple. Pero 1%. Ya, este 1% ¿qué nos quiere decir? Que de 100 manos, una garantizada es tuya. ¿Y qué tan importante es el bet spread? Porque esa garantizada tuya que tú tienes, acá tienes que apostarle más, obligatoriamente. Porque si la apuestas muy poquito, no va a ser viable todo el sistema. O sea, el sistema es bien bacán. O sea, cada cosa está relacionada. Y también depende del monto de apuesta que hagas. Ahora, esta condición del True One no es muy común. La mayoría de veces, aproximadamente un 60% del tiempo, el zapato está o en cero o está en cuenta negativa. Solo el 40% de veces la cuenta está positiva. Y ahí es donde tenemos que aprovecharlo. Es por eso que les digo, tiene que ser perfecto todo el juego. Porque esas situaciones las tienes que aprovechar. Entonces, de 100 magos yo gano una asegurada. Esa asegurada tiene que ser con una apuesta buena, pues. Ya, entonces, y ahí es donde ya ven por qué es importante el tema del tiempo, ¿no? Por qué tenemos que jugar prolongadamente. Porque supongamos, en un mes, digamos, yo juego 100 manos. Ya, yo gano ese uno. Pero el siguiente mes juego 100 manos más. Ya voy 200 manos. ¿Cuántas manos ya llevo ganadas aseguradas? 2. Supongamos que esta mano asegurada yo aposté $100. En 2 meses ya tengo 200. En 3 meses 300. Y así pasa el tiempo y así vas ganando más dinero. Depende de ti. ¿Quieres apostar 100 en esta mano? Puedes apostar más. Pero claro, si apuestas más tienes mayor probabilidad de ser descubierto. Como ven es bien bacán el tema de ser un jugador avanzado. Pero bien, no quiero... tal vez me estoy yendo demasiado por las ramas. No quiero también como marearlos y... No quiero marearlos. Primero vamos a explicar tranquilo, paso a paso, ¿no? Porque yo quiero que mi contenido sí se diferencie al menos en ese punto. O sea, hacer jugadores avanzados de cero. Porque todo esto lo aprendí, tuve que practicar, tuve que jugar en el casino. Recién a los 2 meses ya era un jugador con nivel profesional, vamos a decirlo. Pero los primeros meses cometía muchos errores, la verdad. Bien. Entonces con el conteo real sabemos nuestro porcentaje de ventaja. Y el bet spread, como les mencioné hace un momento, acá es apostar de acorde a esta ventaja. Obviamente, si la cuenta es negativa o es cero, apuestas lo mínimo de la mesa, porque el casino está ahí en su ventaja. Tienes que apostar lo mínimo. Y ahora, para perder lo mínimo, necesitas jugar estrategia básica perfecta. Porque si no juegas bien, o sea, la ventaja que tiene el casino se multiplica. Tienes que saber tomar las decisiones para cada mano posible. Bien. Entonces, esos serían los 4 pilares. El quinto te ayuda a ganar más. Pero el quinto está relacionado a todos estos 4. Y como ven, o sea, no tendría mucho sentido, digamos, revelarles quinto, entusiasmarles con esto cuando ni siquiera se ha estudiado bien esta parte. Bien, este sistema hay que estudiarlo y hay que practicarlo. No es dinero fácil. No es que vamos a ir y nos van a regalar el dinero. El dinero fácil no existe. Como ven, esto es todo un sistema y tenemos que aplicarlo bien. Si creen que es dinero fácil, entonces mejor aspiren a hacer esto.
a ser un gambler. El gambler cree que va a ganar mucho en el corto plazo, en un sistema perdedor, pero así no es. Bien, les va a tomar tiempo perfeccionarlo, practicar y sobre todo practicar en casa, que es lo importante, antes de saltar a un casino. Todo este sistema van a tener que implementarlo cuando vayan al casino con muchas distracciones. Va a haber un montón de distracciones. El dealer hablándote, el pit boss hablándote, alguna mesera, un mesero que te quieran ofrecer algo, la música, otros jugadores, un montón de distracciones van a tener. Y si por algún motivo te afecta y pierdes uno de estos 4 pasos, ya tu sistema es perdedor. Ya no tienes más la ventaja. ¿Ven que es complicado? Es un sistema fácil de aprender, sí, pero implementarlo es el tema. Bien, entonces con esto ya les expliqué para qué sirve cada cosa. Bien, y por eso son nuestros pilares. Esto tenemos que perfeccionarlo bien. Cuando lo perfecciones, tienes que probarte de algún modo. Pídele a un amigo que, no sé, cómprate 2 barajas, agarra monedas de centavos, simula que son fichas y dile a tu amigo que sea el dealer. ¿No? Y juega, y juega, y juega, y juega. Practica, practica, practica. Y también dile a tu amigo, un tema importante que me estoy olvidando. Van a tener otras distracciones. Pero nosotros somos humanos, nosotros cerramos. ¿Ustedes creen que los dealers no se equivocan? Me ha pasado esto, y si no hubiera estado atento hubiera perdido dinero. Los dealers a veces suman mal las cartas. No te confíes del dealer, ¿eh? Tema importante, no te confías del dealer. Los dealers a veces suman mal. Digamos que tú tienes 20 armado con 5 cartas y ellos tienen 19. Como se hacen los locos, o bueno, yo voy a pensar de buena fe, ¿no? Tal vez se confunden, te dicen empate, ¿no? Pero tú estás ganando con 20 y él tiene 19. ¿Cómo que empate? Te está costando dinero. Y tú tienes que estar atento para ver eso. Aparte de en que en tu mente estás llevando todos estos pasos, tienes que estar atento a lo que está pasando frente a ti. O tal vez el dealer te paga menos de lo que es. O peor aún, la situación un poquito más difícil. Supongamos que tienes blackjack con un monto impar, digamos $25. $25 a 3.2, ¿cuánto es? ¿Lo saben? Si no lo saben calcular de inmediato, el dealer te puede dar, digamos, solo $30. ¿Cuánto dinero te está costando? Bueno, el 3 a 2 es fácil, ¿no? Te tiene que dar 25 más la mitad, 12.5. O sea, un total de 37.50. Pero si no lo sacas rápido y el dealer, digamos, te da 33 o 32. ¿Cuánto dinero te está costando eso? Ese error del dealer. ¿Lo ven? Hay muchas cosas que van a pasar en las mesas. Y tienen que esto perfeccionarlo. Por eso a mí no me gustaría que alguien que simplemente vea esto, porque en internet hay mucho de esto, ¿no? Te enseñan a contar cartas. Te enseñan, pero lo demás no te dicen, no te dicen mucho, la verdad. Y esto le conviene, y a los casinos, les voy a decir algo, aman a los jugadores imperfectos. Los adoran. Porque van a perder. Van a perder. Bien, entonces continuemos, ¿ya? Ya cerrando. Oye, pensé que el live iba a ser un poquito más ligerito, pero sí, sí ha durado, ha tenido su duración. Bueno, entonces para esto te sirve los pilares, los 4 pilares. Esta es su razón del porqué. Y bien, entonces este es el tema a lo que quieres aspirar, ¿no? ¿Quieres aspirar a alguno de ellos? Estos son los pros y contras. Ya depende de cada uno a qué quiere jugar. ¿No? Claro, mientras te acerques a esto, claro, es más sencillo, ¿no? Tienes que aprender solo estrategia básica. Pero mientras más vas avanzando, si quieres ser más profesional, más es el riesgo y mayor tiene que ser tu preparación. Bien, ahora repasemos unas manos ya interesantes que les pueda pasar cuando jueguen de jugador avanzado y que son las que más recuerdo. Aquí, vamos a analizar esta mano. Solo 3 manos. De aquí ya terminamos el live. Esto lo quiero pasar acá. Ya. Mano número 1. Par de 10 contra 6. Creo que esto ya lo toqué antes. En mi sesión 2 creo que lo toqué. Ya bueno, esta mano la perdí. Ese día de varianza mala, perdí esta mano
¿Cuánto? 4 o 5 veces consecutivas, me parece. ¿Qué quiere decir esto? Esta tablita es muy útil. Quiere decir, si yo me rindo, pierdo el 0.5% de veces. ¿Pero qué es el 0.5? Bueno, el 0.5 es como si yo estuviera entregando, si yo me rindiera con esa mano, un 50% de la apuesta. Que precisamente es así, ¿no? Cuando te rindes, pierdes la mitad. Esto es lo que nos quiere decir ese 0.5. Pero ¿quién puede ser tan demente de rendirse 10 contra 6, no? No tiene sentido. Sí, amigos Samir, son muchas cosas. Sí, te interrumpo. Son muchas cosas. Este es un sistema, es todo un sistema. Por eso no existe dinero fácil. No creas que hay dinero fácil. Y mira, como te digo y lo repito, este es el único juego vencible. No crean. Si tuviera más llegada, tal vez advertiría eso, ¿no? Que no existe cosas mágicas. El tema de, digamos, apuestas deportivas. Esas son estafas. Eso es solamente gente que quiere sacar dinero de otras personas. No existe eso. También gente que dice que son gurús de la ruleta. Amigos Amir, si alguna vez has ido a un casino, ve y fíjate a los supuestos mejores jugadores cómo pierden dinero y creen que juegan un sistema y no es así. Yo también estoy en contra de los casinos porque alguna vez, si es que fuiste a algún casino, ¿tú crees que te muestran cuánto es la ventaja de la casa en cada juego? ¿Tú crees que a los jugadores que están en la ruleta les dicen, señores, tenemos una ventaja de 2.7% a lo largo del tiempo? ¿Tú crees que les dicen? No, no les dicen. Y es más, los casinos tratan de volverte un adicto compulsivo porque te ofrecen cosas para que sigas jugando en las mesas y sigas apostando. Esa es una actitud deplorable y desgraciada. Por eso yo cuando descubrí esto dije voy a compartirlo. Un momentito. Ya, ahora sí. Volviendo. Como les digo, o sea, los casinos te tratan de volver un adicto. Casino online, casino físico, te tratan de volver un adicto. Sobre todo a las personas que juegan tragamonedas o slots. Verías cómo los tratan. Los quieren dejar ahí. Para toda la vida, si es posible. Porque están perdiendo dinero de forma constante. Y a los slots es imposible ganarles. Mira, hace poco salió una noticia que unas personas habían descubierto cómo saber cuándo una máquina programada iba a pagar o no. Pero la policía lo detectó y el casino los denunció por estafa. Y están en la cárcel ahora. Totalmente injusto, ¿no? Si tú sabes cuándo una máquina va a saber cuándo va a pagar, lo aprovechas, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Pero no, modalidad de estafa. Se agarran de normas grises, ¿no? Para meter a la gente a la cárcel. Y acá también, en el Blackjack. Si eres un jugador avanzado y pasas mucho tiempo, la probabilidad de que existe que te retiren del casino está latente. Está latente, por eso tienes que saber bien cómo vas a manejar tu carrera de Blackjack, vamos a decirlo así. Bien, no puedes lanzarte a lo loco. Y peor si tienes pocos casinos en tu región. Peor, tienes que cuidarte mucho. Bien. Pero es un mundo muy bonito, es una aventura muy bonita, la verdad. A opinión personal es muy es bien gratificante quitarle dinero a estos desgraciados. Es muy gratificante. Bien, entonces, sí, continuando Samir con dudas, sí, son bastantes cosas que se tienen que aprender. Por eso, pero yo no los voy a mandar así a lo loco, no. ¿Ya aprendiste estrategia básica? Ándate al ruedo, no. Yo al menos no. Vas a encontrar contenido en internet que sí, con estrategia básica ya es la clave del éxito. Vas a ganar, no. Por eso eviten seguir ese tipo de creadores de contenido de juegos de casino. Y recuerden eso, el Blackjack es el único juego vencible. ¿Por qué? Porque el pasado se afecta al juego. Las cartas que van saliendo ya no las van a volver a ver hasta que acabe el zapato. Bien, volvamos entonces al tema. Una mano, como les digo. Entonces, ¿qué les decía? Si se rinden, el 50% de la apuesta se les va, obviamente. Pierden la mitad si se rinden. Pero si te plantas, tienes una situación favorable del 70%. O sea, 70% de veces vas a ganar.
el 70% de veces. Si se te presentan esta situación, par de 10 contra 6, en 10 manos, probabilísticamente 7 manos las ganas tú y estás tranquilo. Es una mano muy ventajosa. Pero ¿me creerían si esta mano la pierden 5 veces consecutivas o no? Les va a pasar, van a perder. A mí me ha pasado. Por más que tenía una ventaja del 70%, perdía. Obviamente, pedir acá es una locura, ¿no? Si ya tienes 20, vas a perder el 85% del tiempo. Si pides, ¿quién puede pedir un par de 10 contra 6, no? Si doblas, peor todavía. Acá 170%. ¿Qué quiere decir? Estás perdiendo el doble de la apuesta, pues. Y si abres, acá sí es una decisión difícil, ¿ya? Si abres 10 contra 6, como estrategia básica, ojo, tú no estás contando ni nada. Simplemente como estrategia. O sea, es una decisión que sí, te genera ganancia, ¿ya? Pero no es la óptima. O sea, sí ganas. Es una decisión, digamos, acertada, pero no es la mejor. Abrir 10 contra 6 de estrategia básica es un error. No es un error grave, ¿ya? No es una metida de pata. Sí, aún abriendo todavía estás ganando, ¿no? Vas a ganar la mitad de manos. Pero esto comparado con simplemente plantarte, acá hay un 20% de diferencia. Que significa que al menos 2 apuestas más vas a ganar acá. Supongamos que apuestas $10 y esto se te presenta 10 veces. Ya plantándote vas a ganar 7 manos. $70 en el bolsillo. Pero si abres, solamente vas a ganar 50. Y ahí va mi pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Ganar 50 o ganar 70? Obviamente, ganar 70. Es la decisión matemáticamente correcta y es la mejor. Es la que más me paga. Por eso te plantas. Claro, cuando ya entres al tema del conteo, si la cuenta es positiva, te conviene ya abrir. Pero ese ya contando, ya siendo jugador avanzado. Bien, entonces, esta es una mano que se les va a presentar mucho. A mí se me presentó y perdí 5 veces consecutivas, como les digo. Afecta, claro, tengo una mano casi ganadora. ¿Cómo rayos he perdido? Nadie engaña las matemáticas. Igual vas a perder esta mano. Te va a tocar. A mí me tocó y no es bonito. Pero también tengo recuerdos gratificantes cuando la cuenta es alta y abro los 2 dieces y le saco al casino así de tajada $100 en una sola ronda. Se siente genial. Bien, acá también par de 10 contra 5. 67% de ventaja para nosotros. Una mano sencilla también, es plantarse. También se abre bajo determinada manera en el conteo. Y aquí abrir ya no es tan pagable, ¿no? Solo el 40%. ¿Qué prefieres, 40 o 67? Obviamente 67. Ganas más. Y aquí, creo que es el error más grande que he visto en todo mi tiempo jugando Blackjack. ¿Cuál creen que sea el error? Aquí, de esta mano. Blackjack contra Ace. Si alguna vez han jugado Blackjack, el dealer les ha hecho una pregunta. ¿Quieren pago simple? Seguramente les han preguntado eso. ¿Quieren pago simple? ¿Qué significa esto del pago simple? El pago simple es como si estuvieras pagando seguro. Es lo mismo. Pagar insurance, seguro que el dealer tiene Blackjack. Como estrategia básica, ¿qué nos dicen? Nunca se paga seguro, como estrategia básica. En el conteo hay momentos donde sí te conviene pagar seguro. Hay momentos. Pero como estrategia básica, neta, nunca se paga seguro. Olvídense de pagar seguro de que el dealer tiene Blackjack cuando muestra un as. Y cuando tú tienes Blackjack, ¿qué es lo que te preguntan? Señor, ¿quiere pago simple? Muchas personas cometen el error de que dicen sí, pago simple. Entonces, ¿qué están haciendo? Están pagando seguro. Les está costando dinero pagar seguro. Y no se dan cuenta. Porque claro, tal vez una persona crea, oye, pagar seguro no es lo mismo que pago simple. Es lo mismo. En otro video tal vez lo muestre, pero es lo mismo. Confíen en mí, es lo mismo. Si tienes Blackjack y el dealer tiene as, nunca pagues seguro o aceptes pago simple. Nunca. Porque te cuesta más a la larga. Pierdes la ventaja de tu Blackjack. Simplemente dices no, lo rechazas. Si el dealer tiene Blackjack, el dealer aproximadamente unos 30% del tiempo tiene Blackjack. 30%. ¿Qué pasa si tú pagas seguro 10 veces?
vas a acertar solo 3, pero estás perdiendo 7. Y el seguro por lo general es la mitad de la apuesta. Supongamos que tú tienes acá $10 de apuesta, ¿ya? En el blackjack. Y el líder tiene un as. Para pagar seguro tienes que darle 5, la mitad. Y solo el 30% de veces lo tiene. ¿Cuánto estás perdiendo? $35 en 10 manos si tú estuvieras pagando seguro una y otra vez. Y el seguro es lo mismo que el pago simple. Estás perdiendo ahí $35 pagando simple, y no te das cuenta. Y el casino no le conviene también que sepas esto. Que el pago simple es lo mismo que el seguro. Bien. Esa es una mano interesante. He visto que este es el error, de los errores más comunes que he visto, la verdad. El otro también que he visto mucho es cuando no doblan 11 contra 10, que es un error. Lo he visto bastante, es bastante común. Le tienen mucho miedo a los 10 los jugadores. Si el dealer tiene un 10 ya se les hace pequeño. No quieren doblar 11 contra 10. O peor aún, no quieren pedir 13 o 14 contra 10, que es peor todavía. O sea, cada situación, cada situación que se presente en la mesa ya fue analizada, como les digo. Hay una tabla así como la que ven para cada cosa. Y ven qué decisiones son muy perjudiciales respecto a otras. ¿No? Por ejemplo, par de 10 contra 6, si tú abres, no es tan grave, ¿ya? Pero igual, no es la decisión óptima. Nosotros como jugadores avanzados tenemos que buscar lo óptimo. Somos robotcitos de blackjack. ¿Ya? Somos robotcitos de blackjack, pero claro, en la mesa no puedes actuar como un robot. Tienes que actuar con naturalidad porque te pueden descubrir. Es todo un mundo, es todo un arte. Y es muy bonito este tema, la verdad. Y ganas dinero, que es lo mejor. Pero como les digo, no todo es color de rosas también. Van a tener rachas que pierden y el impacto psicológico es brutal. A mí me ha pasado, es brutal el impacto psicológico cuando pierdes jugando con ventaja. Y bien, eso sería todo por el live de hoy. Em, los clips voy a subirlo a YouTube, claro, a TikTok. Lamentablemente no puedo subir todo el contenido. Me gustaría subir toda la hora, pero no se puede. Pero bien, entonces estos son los temas. Las personas que les llegue la información, aquí está, aquí está. Aquí está y sáquenle provecho. O bueno, todavía están a tiempo. Si no han entrado en el tema de los casinos, tal vez sea algo muy desafiante o tal vez vean, oye, no vale mucho la pena o estoy viendo que está muy difícil. Entonces simplemente déjenlo y no entren. Yo al menos ya les di la información, ¿no? De que cada juego está diseñado en contra. Todos los juegos de casino están diseñados en contra. Las apuestas deportivas también. Todo está diseñado en contra. Mejor evítalo. Pero si ya quieres tener un reto, quieres vivir la emoción, la aventura, ya acaban de ver que es todo un sistema, es toda una serie de pasos. Y aún así, con todo esto, solo tenemos, en el mejor de los casos, 55% de ventaja. Con el sistema high-low. Bueno, los otros sistemas son más difíciles, pero también encontrar las decisiones correctas ahí, la estrategia básica cambia para otros sistemas, es más difícil. Bien, entonces eso ya sería todo por hoy. Como les digo, la información la voy a subir a TikTok. Y bien, ya, las siguientes sesiones, los siguientes lives, vamos a entrar al tema de Basic Strategy, la estrategia básica. Puede verse algo desafiante. Puede ver algo desafiante. Gracias, Amir, gracias por el comentario. Y sí, puede ser algo desafiante el tema de la estrategia básica. Voy a agrandarlo un poquito, a ver. Disculpenme. Acá está. Vamos a agrandarlo un poquito. Ya, agrandando un poquito. Como ven, hay... ¿Cuántas? Me parece que son como algo así como 250 decisiones. 250 decisiones que tienen que ser memorizadas. Puede parecer algo desafiante, pero no lo es. Hay un método de estudio y yo les aseguro que en un fin de semana lo aprenden. Con un poco de práctica ya van a saber, ya van a ser automáticos, ¿no? Si les presenta eso, ya van a saber qué hacer. Rápido. Y también les va a servir mucho, por ejemplo, cuando analizo a otros jugadores.
cuando analizo otros jugadores cómo juegan, ¿no? Porque ahí pueden practicar también, oye, ¿qué decisión tomó él? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿No? Sirve mucho ver blackjack de otros para, primero, practicar tu estrategia básica y del mismo modo practicar tu conteo. Bien, con estrategia básica y tu conteo de cartas, lo puedes estar practicando ahí, online. Bien, es práctica, práctica, práctica. Luego, ya cuando tienes dominado esto, ya pasamos al high-low. El high-low es interesante. No es muy difícil, la verdad. Es como les digo, ¿no? De las cartas del 2 al 6 valen más 1. 7, 8, 9 vale 0. Los 10 y el ace vale menos 1. Y conteo real, dividir solamente el running count entre las barajas que quedan. Y el bet spread, sí, ahí sí se va a tener un poco más de cuidado, dependiendo de lo que cada jugador quiere. ¿No? Si quieres ganar mucho y bajar tu riesgo, o quieres arriesgar un poco más de dinero pero ganar más, el bet spread se tiene que estar ajustando. Bien, y ya el último, el quinto tema. Ya le he mencionado antes, ¿ah? El quinto tema, tal vez no ha pasado por... Tal vez no se han dado cuenta, pero el quinto tema sí lo he venido mencionando. Bien, entonces, señores, ha sido un gusto compartir esta información, este tema del Blackjack, ¿no? El Blackjack es un juego muy interesante. Bien, entonces, ya sin más que agregar, me despido. Revisen la información si todavía están dispuestos a seguir. Y nada, esperen nomás. Si quieren continuar conmigo el tema del conteo de cartas, sería genial. También me muestra mucho su apoyo con los likes, con las compartidas que hacen. Les agradezco mucho, la verdad. Y bueno, la información está disponible en internet. Yo ya les di los 4 pilares, eso lo pueden ir viendo en otros videos. Como digo, la información es de acceso público. En YouTube pueden ir viendo, pero estos 4 pilares sí manténganlo. Si quieren ser jugadores avanzados, estos 4 pilares son, vamos a decirlo, son a lo que tienen que regirse. Bien, entonces próximamente ya vamos a entrar de tema a todo el sistema. Hasta acá llegaron las sesiones de introducción. Ya vamos a ir de lleno al tema. Bien, eso sería todo de mi parte. Split Aces de